Saludos y bendiciones para ustedes, queridos amigos. Siempre estamos invitados por Dios en el Evangelio a participar de su reino, a vivir su reino, a que anhelemos el reino de Dios, pero para que también lo vivamos desde ya en el ahora, donde nos encontremos y no perdamos el tiempo. Hablamos del reino de Dios. Jesús nos habla en el Evangelio del reino de Dios, predica el reino de Dios y nos hace entender, como a los discípulos también, de muchas maneras, cómo es el reino de Dios. Utiliza parábolas, ejemplos, para ayudarnos a comprender la grandeza del reino de Dios. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículos 26 al 34, nos habla del reino de Dios y pone dos comparaciones, dos parábolas para que entendamos qué es el reino de Dios. Como una semilla colocada en la tierra, como una semilla de mostaza también, para recordarnos que son pequeñas, que son frágiles, pero que van viviendo un proceso, van creciendo y se van fortaleciendo. Podemos pensar en nuestra fe, para que cuando crece, se fortalece, por muy pequeña que sea, va creciendo. Si nosotros nos vamos entendiendo desde nuestra fe con Dios, con el prójimo, con el mensaje de Jesús, nos vamos preparando al reino de Dios, vamos también anticipándonos a ese reino de Dios, anhelando el reino, pero viviendo el reino ahora mismo también. Y en la parábola, Jesús le dice, les explica a los discípulos, a nosotros también, por supuesto, que va creciendo, que se va fortaleciendo, que se va haciendo muy grande. Aquella pequeña semilla que se coloca en la tierra, primero los tallos, los arbustos, va creciendo, se hace inmensa. Como la semilla de mostaza también, que es pequeña, tan pequeña, que luego se hace un árbol inmenso. Pensemos en nuestra fe, en nuestra vida cristiana, que puede ser muy pequeña también, pero que si vivimos las virtudes cristianas, vamos también a crecer cada día. Y esa es la invitación de Jesús en el Evangelio, a que crezcamos en nuestra fe y en nuestra vida cristiana, a que aceptemos su invitación al reino de Dios, principalmente a través de la fe, a través de las virtudes cristianas. Y así vamos construyendo también el reino de Dios, así vamos anunciando el reino de Dios. Con este Evangelio que podemos leer, que podemos meditar, que podemos dedicar un momento de oración, en primer lugar entendemos que Jesús nos hace el llamado al reino de Dios. Un llamado, una invitación que debemos aceptar, por supuesto, que debemos asumir. Cuando nos hacen una invitación a un lugar específico, a comer, a compartir, a una fiesta, nos preparamos el mejor traje, la mejor disposición, porque si no estamos dispuestos, ni aceptamos la invitación y no vamos. Pero cuando estamos dispuestos, nos preparamos. Entonces, ante la invitación de Jesús al reino de Dios, nosotros debemos dar una respuesta, tener una disposición, nuestra alma, nuestro corazón, para aceptar el llamado de Dios. Por eso, debemos preguntarnos, ¿respondemos con nuestra disposición de corazón, de nuestra alma, a ese llamado, a esta invitación de Dios a participar de su reino? Es muy importante que aceptemos el llamado de Dios. Por allí debemos comenzar. Jesús predica el reino de Dios y nos invita al reino de Dios también, a que vayamos a estar con Él, a que construyamos el reino de Dios acá, a que prediquemos el reino de Dios con nuestras obras, viviendo las virtudes cristianas de la fe, de la esperanza, de la caridad. En segundo lugar, a esta invitación, luego de la invitación, debemos vivir un proceso, un itinerario, un camino en nuestra vida cristiana. Así como en el Evangelio entendemos que las semillas, que son muy pequeñas, frágiles, van creciendo en su arbusto hasta convertirse en un gran árbol, pues también nosotros debemos hacer un proceso. Tal vez un proceso de conversión para aceptar y vivir plenamente el reino de Dios. Tal vez somos más bien de aquella maleza que se introduce dentro de los pequeños arbustos para hacer el mal a las plantas. Esto sucede si no aceptamos el llamado de Dios. Pero si aceptamos el llamado de Dios al reino de Dios, debemos vivir ese itinerario. Primero, la aceptación al llamado.
Luego de que debemos hacer algunas cosas desde nuestra vida cristiana para poder alcanzar lo que Él nos ofrece. Si pensamos en el mismo ejemplo de las semillas, de que se siembran, de que van creciendo, pues pensemos en los mismos oficios de quien cuida las plantas, que debe abonar, que debe regar, que debe mantener, que debe quitar la maleza. Y en ese mismo proceso nosotros también debemos quitar tanta maleza de nuestro corazón, de nuestra alma, debemos abonar con más fe, debemos regar con nuestra esperanza, con nuestra caridad, con la vivencia de los sacramentos, con la conversión, para acercarnos más al Señor. Y en tercer lugar, anhelar el reino de Dios. Anhelar el reino de Dios, anhelarlo pero vivirlo desde ahora. Desde nuestra vida cristiana, teniendo la invitación constante en el Evangelio del Señor a vivir el reino de Dios, a construirlo, debemos anhelarlo, vivirlo, desear el encuentro con el Señor en el reino de los cielos, porque esto también nos va a exigir aceptar el llamado y hacer este itinerario, este camino que nos permite encontrarnos con Él en el reino de Dios. Como cristianos, como hijos de Dios, anhelar el reino de Dios, identificarnos con el reino de Dios, construirlo en nuestra familia, construirlo en nuestra sociedad, en nuestra parroquia, donde tengamos esos valores en medio de nosotros, los valores del reino de Dios, que son las mismas virtudes cristianas que desde la caridad nosotros podemos expresar cada día. Digamos desde nuestro corazón una acción de gracias, agradezcamos a Dios porque nos llama a su reino, a participar de su reino, a ser miembros de su reino. Aceptemos el llamado. Hagamos el itinerario para llegar al reino de Dios. Anhelemos el reino de Dios, pero vivámonos ya desde ahora. Que el Señor les bendiga.